Hola médicos, ¿cómo están? Soy el doctor Damián Treviño y bienvenidos a un nuevo video de Red Médica en donde vamos a hablar acerca de las infecciones congénitas, en específico de citomegalovirus. Sabemos que la infección por citomegalovirus es una causa común de infecciones congénitas en nuestro país y la causa número 1 de sordera neurosensorial e hipoacusia en los recién nacidos. También hay que reconocer varias vías de transmisión. La materna, estaríamos hablando de la vía de transmisión de cualquier persona ya adulta, ¿ok? Hablamos de forma sanguínea, de transmisión sexual, aerolización e infecciones transmitidas en trasplantes. Imagínense una paciente post-trasplantada que se embaraza y adquiere una infección de citomegalovirus y se la pasa al producto. Bueno, sería una pregunta completamente rebuscada, ¿no? El feto va a tener una transmisión transplacentaria y aquí tenemos que puntualizar dos cosas como lo vemos en pantalla. La primera es que conforme vaya pasando la edad gestacional incrementa el riesgo de infección, pero también que al inicio del embarazo, o sea en el primer trimestre del embarazo, si se adquiere esta infección va a haber mayor susceptibilidad de defectos congénitos en nuestro producto. Eso hay que puntualizarlo muy bien, ya que a menor edad, aunque el riesgo de infección sea muy bajito, si se adquiere la infección, vamos a tener mayores defectos congénitos en nuestro producto. Y también la infección en el recién nacido se va a dar durante el trabajo del parto o bien a través de la leche materna de una madre que esté infectada por citomegalovirus. Las características clínicas van a depender del momento en el que nosotros hagamos el abordaje de nuestro paciente y el momento en el que nuestro paciente adquiera el proceso infeccioso, claro. Vamos a tener características de infección fetal en donde vamos a ver que existe un riesgo elevado de aborto, vamos a tener restricción del crecimiento intrauterino, oligo o polihidramnios y anormalidades en la implantación placentaria. Si la infección sucede en el neonato, ya dijimos que puede ser a través del canal del parto o puede ser a través de la leche materna, aquí vamos a poder clasificarlo de acuerdo a la severidad. Vamos a tener una infección subclínica en el 90% de los casos y una infección sintomática en el 10% de los casos. Pero vean cómo es importante esto, que solamente en la infección subclínica el 10% me desarrolla complicaciones tardías, mientras que la infección sintomática del 70 al 80% me va a desarrollar esas complicaciones tardías. Otras características clínicas, caracteres clínicos que vamos a ver es que el paciente se presenta con hidrocefalia, microcefalia, sordera neurosensorial, corioretinitis, desórdenes no específicos como petequias, el rash característico de esa enfermedad, pero no patognomónico, que es el rash de Muffin de Zarzamora, hepatoesplenomegalia, ictericia, letargia, convulsiones, anemia hemolítica. Vaya, las manifestaciones no específicas son varias, pero lo que tenemos que recalcar son las complicaciones tardías, siendo la sordera una complicación tardía muy común que puede ocupar hasta el 30 al 80% de los pacientes, dependiendo del tiempo de infección que haya tenido, el momento en el que adquirió la infección, pero es una complicación muy prevalente en nuestros pacientes. Además también alteraciones visuales, alteraciones en el desarrollo psicomotor, retraso mental y anormalidades dentarias. Aquí en pantalla vemos este muffin característico que nos habla o que se traduce como muffin de zarzamora, ¿no? Es un rash que aparece en esas lesiones maculopapulosas de color purpúrico que se presentan de forma generalizada en todo el cuerpo, pero que no son patognomónicas de la infección congénita de citomegalovirus. Y hay que recalcarlo, puede haber muchas otras etiologías que me provoquen este tipo de infección. En la segunda imagen vemos un fondo de ojo donde observamos una corioretinitis secundaria a citomegalovirus y en el tercero vemos microcefalia. ¿Sí? En ocasiones los pacientes no presentan microcefalia, sino presentan hidrocefalia. La prevalencia de la microcefalia se va a relacionar mucho con el tiempo de adquisición de la infección. Mientras menos semanas de gestación tenga el producto al momento de adquirir la infección, mayor cantidad de microcefalia vamos a encontrar. Eso es debido a que como afecta el desarrollo del sistema nervioso central, entonces no hay un buen desarrollo, tenemos una menor cantidad de desarrollo neurosensorial y de tejido cerebral, por lo que no se desarrolla tanto y el paciente
evoluciona con microcefalia. Esa sería como que la causa. Entonces, microcefalia va a ser relacionado a infección temprana durante el embarazo, ¿sí? Pero hablamos de infección fetal, no de infección materna. Y el diagnóstico va a depender el momento en el que nosotros hagamos, obviamente, este abordaje. En el feto y en el neonato vamos a poder tener imágenes susceptibles o que nos orienten. Por ejemplo, vamos a tener hidrocefalia, las calcificaciones periventriculares, que es algo muy característico de esta patología, hemorragias intraventriculares, y en el ultrasonido también vamos a poder identificar esas calcificaciones periventriculares, pero también vamos a poder identificar alteraciones abdominales, como por ejemplo el intestino, hígado, ascitis e hidrops fetal. En el neonato y en la madre vamos a poder solicitar, y de igual forma también en el feto, anticuerpos IgM de citomegalovirus o un cultivo viral o PCR de citomegalovirus para identificar si es positivo o no nuestro paciente. Y en pantalla podemos ver esas calcificaciones. Vemos aquí una calcificación periventricular y también vemos un área hiperecogénica que nos estaría hablando o nos estaría sugiriendo de hemorragia, en este caso intraventricular, porque se encuentra dentro del ventrículo. Muy bien. La guía de práctica clínica, a pesar que es una guía que ya está muy viejita, pues nos ponen aquí algunas características del diagnóstico de infección adquirida por citomegalovirus en el paciente recién nacido. Y vemos que aquí nos ponen que tenemos que realizar una exploración física completa, laboratorios, virología y gabinete. Y aquí nos ponen la PCR cuantitativa de citomegalovirus tanto en sangre como en orina. Y cuando no tengamos la posibilidad de adquirir PCR, solicitamos ahora sí que serían los antígenos IgM para saber si existe o no infección. ¿Okay? También podemos buscar cultivo o PCR en leche materna y secreción vaginal y lavado broncoalveolar o material de biopsia de acuerdo a las características clínicas individuales de cada uno de nuestros pacientes. Y para nosotros definir que nuestro paciente tiene infección, tenemos que tener una seroconversión de IgM más un cultivo o PCR positivo en orina a partir de las 2 semanas de vida. ¿Ok? Más que nada, esto segundo lo utilizamos para descartar falsos positivos que podamos encontrar con la prueba de IgM. También otro criterio es, ya nos dicen que deben cumplir al menos uno de los siguientes, es cultivo o PCR de citomegalovirus negativo en orina o sangre en las 2 primeras semanas de vida y que después se hayan positivizado. O sea, que al inicio está negativo y después sale positivo. Y tercero, cultivo PCR de citomegalovirus positivos a partir de las 2 semanas de vida y PCR negativa en sangre seca de pruebas metabólicas, ¿ok? Entonces, todos esos son criterios que si se presenta al menos uno, automáticamente podemos atribuir que las complicaciones de nuestro paciente están relacionadas a una infección congénita por citomegalovirus. Existe una regla mnemotécnica del citomegalovirus que es CMV, que podemos utilizar al momento de contestar algunos casos clínicos relacionados. Por ejemplo, la C de corioretinitis, la M de microcefalia y la V de calcificaciones periventriculares. Muy bien, no se les olvide esta regla mnemotécnica porque les va a ayudar mucho para hacer el diagnóstico diferencial de las infecciones congénitas. El tratamiento. En la madre, el único medicamento aprobado para el tratamiento es el valaciclovir. ¿Sí? En el feto, dependiendo si el paciente se presenta con anemia severa, ya sea una anemia hemolítica o que tengamos ya problemas en la producción de líneas eritroides, entonces podemos ofrecerles inclusive hasta transfusión intrauterina. Si presentan trombocitopenia, les podemos ofrecer transfusión plaquetaria. Y en el recién nacido tenemos esos tipos de medicamentos, el ganciclovir, el valganciclovir o el foscarnet. Vamos a ver que la guía de práctica clínica, el algoritmo nos establece que si nosotros tenemos una mujer seronegativa para citomegalovirus antes del embarazo y seroconversión, o sea, la presencia de IgM durante el embarazo, pues muy probablemente vayamos a tener un recién nacido con infección congénita por citomegalovirus. O bien, una mujer seropositiva para citomegalovirus previo al embarazo, vemos que del 1 al 4% de los productos se van a infectar. Entonces, tenemos que recordar eso que les dije al inicio. No todos los productos se van a infectar porque la mamá sea positiva, ¿ok? Y que mientras mayor sea la edad gestacional, mayor probabilidad vamos a tener de infección por citomegalovirus. Y si la infección la adquirimos al inicio del embarazo, mayor probabilidad vamos a tener de desarrollo de defectos congénitos. Entonces, hablando del 1 al 4%
de la infección primaria, que sería la paciente que era seronegativa y se transformó a seropositiva de IgM, vamos a tener que el 90% van a ser asintomáticos y el 10% sintomáticos, como ya lo habíamos mencionado, y que la letalidad en el 10% de los sintomáticos va a ser hasta el 10 al 20%. Nosotros realizamos el abordaje diagnóstico al final de cuentas, y ya sea con todos los estudios que ya vimos, y definimos con nuestros criterios si es positivo o es negativo nuestro paciente. Si es positivo, vamos a ofrecer el tratamiento. Y vean que aquí la guía de práctica clínica nos marca dos tipos de tratamiento: el ganciclovir o el valganciclovir. El ganciclovir nos pone que considerar en lactantes entre 1 a 6 meses, sintomáticos con afección del sistema nervioso central y con diagnóstico retrospectivo. Mientras que el valganciclovir nos lo consideran en pacientes lactantes mayor de 6 meses, pero menores de 12 meses, ¿ok? Pero que además se presenten con hipoacusia progresiva. Entonces, si yo ya tengo el diagnóstico de que mi paciente está desarrollando hipoacusia, la opción más correcta sería darle a mi paciente valganciclovir y no ganciclovir. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero les haya gustado esta clase de infecciones congénitas. Recuerden, hay que recordar varios puntos muy importantes de esto, que es realizar el diagnóstico diferencial con todas las demás infecciones congénitas que existen. ¿Okay? No olvidar la regla mnemotécnica del CMV, corioretinitis, microcefalia y calcificaciones periventriculares, y que el tratamiento va a depender si se presenta o no la sordera. Si se presenta la sordera, la guía de práctica clínica nos recomienda el uso del valganciclovir. Si no se presenta y presenta más afección del sistema nervioso central, vamos a utilizar el ganciclovir. Muy bien. Y bueno, si les ha gustado, denle like, compártenlo con sus demás compañeros y colegas médicos y nos vemos en un próximo video de Red Médica. Saludos a todos.